El apunte dice así: debido a que las restricciones de la forma mayor o igual y de la forma igual no proporcionan una solución factible básica inicial, se requiere agregar variables artificiales. Eso ya lo hemos hecho. Si hay un igual, simplemente agregamos una variable artificial a la restricción. Si hay un mayor igual, agregamos una variable artificial y restamos una variable de holgura. Eso ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Su única función es permitir una solución inicial conveniente. Como el nombre lo sugiere, el método resuelve el problema de programación lineal en dos fases. La fase 1 trata de encontrar una solución inicial factible y la fase 2 la utiliza para resolver el problema original. Ok. Bueno, tenemos este modelo de programación lineal. Se trata de minimizar la función y tenemos un signo igual, un mayor igual y un menor igual. En el apartado de apuntes dice que para empezar a resolver este ejercicio, porque aclaro y creo que ya debemos de comprender, este ejercicio también se puede resolver con el método de la M. El método de la M y de dos fases hacen lo mismo, resolver ejercicios siempre y cuando en la función que estemos resolviendo aparezca un igual o un mayor igual. O sea, con que una función, un programa, tenga un signo igual, ya requieres hacer el método de la M o el método de las dos fases. O si ya en todas tus restricciones tienes un mayor igual, de igual manera tienes que hacerlo por el método de las dos fases o por el método de la M. Mientras tengas todos menores iguales, puedes hacer ahora sí el problema en simplex, ¿no? No necesitas aumentar variables artificiales. Ok, jóvenes, entonces este método dice, vamos a separar en dos fases. La primera fase se trata de incorporar una función objetivo artificial en función de las variables artificiales. Y aquí menciona, vas a colocar la función objetivo minimizar R en función a las variables artificiales que tú agregues al problema. La fase 1 es lo que hay que hacer. Aumentó esta variable, quito mi función objetivo original, o sea, la función de minimizar Z o maximizar Z. Y sujeta las restricciones del problema, resolver y determinar la solución óptima de la fase 1. Ahora, con esa solución óptima de la fase 1 que vamos a encontrar o que se va a dictaminar, pasamos a la fase 2. La fase 2 parte de la última tabla y convierte o sustituye, mejor dicho, la función objetivo por la de minimizar R por la función objetivo original que se tenga en el problema. Y otra vez se resuelve y ya con eso pues vamos a llegar a la solución final. ¿Qué sería la solución que encontremos? Que si hay solución de las variables o que de plano no hay solución en el problema. A ver, una vez explicado eso, que es pura narrativa, vámonos a la práctica. Nos vamos a la hoja número 1 y antes de empezar a hacer, vamos a pasar a su forma estándar. Colocar el problema en la forma estándar. ¿Qué es la forma estándar? Pues obviamente las restricciones, agregar las variables que sean prudentes. 4x1 más 5x2 más 6x3, como es igual, solamente aumentamos una variable artificial a1 e igualamos a 100. Como es igual, solamente aumentamos variable artificial. Siguiente, 3x1 más 3x2 más 8x3. Y como es mayor o igual, restamos una variable de holgura
y sumamos una variable artificial. En este caso ya sería A2 porque obviamente ya coloqué una variable A1. Y S1 porque es la variable en la que apareció. O sea, es la primera variable que apareció. La última restricción sería 2x1 más x2 más 6x3. Y como es menor o igual, simplemente aumentamos una variable de holgura. Y esto igualamos a 90. Ahí está su función objetivo. La función estándar. En forma estándar en las restricciones. Porque no lo hago en la función objetivo. Ok. ¿Para qué nos sirve eso? Para identificar cuántas variables artificiales tenemos y cuántas de holguras voy a utilizar en el problema. Vámonos a la fase 1. Cuando vaya muy rápido me frenan, si voy muy lento pues tengan paciencia. Fase 1. Cambiar la función original por minimizar R. Función de las variables artificiales. A ver, Inge, esa fase 1, ¿a qué se refiere? Simple. En vez de tener la función minimizar Z igual a 4x1 más 8x2 más 2x3 se cambia por minimizar R igual en función a las variables artificiales. ¿Y qué variables artificiales tenemos? Tenemos A1 más A2. Este pedacito lo voy a poner en rojo. Y este pedacito lo voy a colocar en azul. Inge, ¿y siempre se va a cambiar en minimizar R? Siempre. O sea que si estoy minimizando es minimizar R. No. Si estás minimizando o maximizando, tú lo vas a cambiar por minimizar R. Ahora bien, el término de R, vuelvo a aclarar, es simplemente por seguir a un autor que así le puso R. Si ustedes le quieren poner K, T, M, J, W, no pasa nada. Con que me sepan hacer el procedimiento, el poner el nombre de otra variable es simplemente por seguir al autor que te está diciendo, ¿no? Entonces, si se fijan, hay que cambiar la función objetivo por minimizar R, junto con todas las variables. En este caso tenemos dos variables artificiales, por eso se suma A1, A2. Entonces, nuestro trabajo ya no va a ser bajo la función objetivo, va a ser conforme a la R. Y entonces, como recordarán, la función se iguala a 0. Y entonces nos quedaría R menos A1 menos A2 igual a 0. Y una vez que tenemos esta creación,
lo voy a pintar en azul. Una vez que tenemos esta creación, y un poquito más grande para que lo vean, construimos nuestra tabla inicial en función de R. Entonces nuestra tabla inicial lo que procura es minimizar, minimizar y escribimos todas las variables que están en el problema. Se encuentra la X1, se encuentra la X2, se encuentra la X3, se encuentra la A1, se encuentra la S1, se encuentra la A2 y se encuentra la S2. Y obviamente con su solución. Y como ya hemos visto, colocamos las variables iniciales, iniciando primeramente con la de la función objetivo. En este caso, ya no es Z, es la variable de la fase 1, R. Y entonces aquí sería 0, 0, 0 en A menos 1, 0 en A2 menos 1, 0 y su solución es 0. Acabo de pasar esta ecuación al primer renglón. De ahí vamos a colocar las variables iniciales de cada restricción. En el primer caso, la variable inicial es A1. En el segundo caso, la variable inicial es A2. Y para el tercer caso, la variable inicial es S2. Bueno, ahorita lleno los coeficientes. Estoy simplemente creando la primer tabla. Centro y centro por si las moscas. Aquí es igual. Muy bien. Y entonces lleno los coeficientes como ya sabemos hacer. 4, 5, 6, 1, 0, 0, 0, igual a 100. Para el segundo caso, tendríamos 3, 3, 8, A1 no se encuentra, menos 1 porque es menos S1, A2, 1, S2 no se encuentra y su solución es 150. Aquí es 2, 1, 6, no se encuentra, no se encuentra, no se encuentra y su solución es 1. 90. ¿Por qué pongo? Aquí estoy colocando la función, la ecuación de la función. ¿Y quién es la ecuación de la función? R, esta que puse acá. Igualada a 0. Acuérdate que estamos diciendo que en la fase 1 se cambia la función original, que es esta, por minimizar R en función a las variables artificiales que tengas. Y en este caso tenemos dos, A1 y A2. A esta función original, para efecto de colocarlo en la tabla, se iguala a 0. Y entonces pasas A1 y A2 para el otro lado con signo negativo. Y cuando colocas esto, pues estas variables existen en el problema, en esta ecuación no existen. Entonces sus coeficientes 0. ¿Por qué aquí puse menos 1? Porque aquí el coeficiente es menos A1. O sea, su coeficiente es menos 1. ¿Por qué aquí otra vez menos 1? Porque su coeficiente es menos 1. ¿Y por qué estos dos ceros? Porque no existe, no está escrito, pues. Recuerden que estos tres que están aquí abajo se llaman soluciones iniciales. Y como solución inicial, debemos de tener la columna identidad. Bien, acá, junto con este. ¿Tenemos la columna identidad? No. 1, 0, 0, y aquí debe ser 0, y no es 0, es menos 1. Por lo tanto, no tenemos la identidad. Aquí, junto con este cruce, ¿tenemos la identidad? No, es 1, está bien, pero es 0, 0, y debe ser 0 este menos 1, y no lo es.
Entonces, muchachos, lo que se va a hacer es lo siguiente. Se va a regular estos dos a pasar a cero. ¿Cómo lo hago cero? Pues por el método de Gauss-Jordan. Ahora sí, aquí sí puedo copiar y pegar la tabla. Y entonces a esta columna lo voy a regularizar. Primero voy a hacer 0 a este valor y después voy a hacer 0 a este valor. Igual a esto menos este mismo valor que multiplica al pivote. Acuérdense que si un número lo quiero hacer cero, le resto el contrario de ese número. En este caso, si es menos 1, le sumo más 1. Y ese más 1 lo multiplico por el pivote. ¿Sí, sí? Como este que estoy sumando en realidad es más 1, ese es mi interés, le voy a poner signos de precio. Eso se hace en el pizarrón. Aquí hemos entendido que como está refiriendo a la celda, entonces no es necesario poner más o menos. Con que tú escribas la función F24 menos ese valor, ya garantizas que te dé 0. Ahí está, convertido en 0. Voy a arrastrar solo así. Voy a hacer doble tabla, al fin de cuentas es digitalizado, no gasto papel, no gasto plumón y no creo que se acabe la tinta de la computadora. Ahí está, vean, ya convertí en 0 lo que yo quería. Voy a pintar un color verdecito. Pero aún así, me falta este menos 1 pasarlo en 0. Entonces, ¿cómo lo hago? Nuevamente, copio la tabla, pego abajo de la tabla, elimino estos valores, me centro en el que quiero hacer 0, que es este valor, le sumo más 1, en este caso basta con restarle esta misma celda, y lo multiplico por mi nueva celda pivote. Ahí está la ecuación que voy a seguir. No se acuerden, no olviden de poner signo de precio y signo de precio para fijar la celda. Y listo. Ya arrastramos. Y arrastramos. Ahora sí, tenemos a A1, identidad 1000. Tenemos a A2 en identidad. Y la S2, de todas maneras, verifico que quede en identidad. Si algo no está en identidad, no puedo seguir trabajando. Una vez que ya tenemos arreglado esta parte, procedemos a resolver esta tabla. ¿Cómo, Inge? Pues si estamos minimizando, recuerden que entra el más positivo. Y el más positivo es X13. Acuérdense, jóvenes, si estamos minimizando en la tabla, entra el más positivo. Y si estamos maximizando, entra el más negativo. En este caso, entra el más positivo. Ahí está. Y sale el de menor razón. ¿Quién tendrá menor razón? Menor razón, y como les dije en el aula, menor razón siempre y cuando el denominador sea mayor a 0. Ahorita no tengo ningún problema, todos los denominadores son mayor a 0. Lo único que estoy verificando es que ¿quién tiene menor razón? Y el de menor razón es el S2. Listo. S2 es el de menor razón y por lo tanto vamos a hacer pues lo que ya aprendimos, hacer 1 isocolumna 0. Voy a copiar la tabla
pego en la parte de abajo, cambio la variable, en este caso, en la siguiente tabla debe ser x3. Si no están cambiando las variables, aunque hagan bien todas las tablas, lamento decirles que va a estar mal, porque eso sí deben de cambiar el valor. Elimino todo esto para volver a hacer mis cálculos. Quito el formato de los colores para que no me confunda, o por lo menos lo podía yo dejar así, pero después lo voy a quitar. Pero ahorita lo quité ya. Y entonces hacemos, creo que esta parte ya lo deben de dominar. Igual a esta celda dividido entre esta celda. O sea, quiero hacer uno, ¿qué hago? Lo divido entre él mismo. Es lo que hice, pero como estamos aquí y para ponerlo como fórmula y no andar haciendo el cálculo uno por uno, listo. Arrastro para acá y arrastro para acá. ¿Cómo hago cero los valores de arriba? Igual al 8, le resto el mismo 8 y lo multiplico por el pivote. No olviden de poner signos de precio a esa celda que multiplica. De igual manera, ¿cómo hago el 6 en 0? Al 6 le resto 6 y lo multiplico por el pivote. A esta celda le pongo signos de precio. Y el otro valor, el 14, le resto 14 y lo multiplico por el pivote. A esta celda le pongo signo de precio. Y listo, una vez, en este caso aproveché hacer las tres fórmulas simplemente para hacer un solo movimiento para allá. Selecciono los tres datos y un solo movimiento hacia acá. ¿Ok? Hasta ahí, pues obviamente hemos avanzado en una tabla y si estoy minimizando, entra el más positivo. ¿Quién es el más positivo? X2. ¿Quién es el más negativo? Pues hay que checar. Debemos entender que si una variable entra, es también sujeto a que más adelante vuelva a salir. Repito, una variable entra, es también sujeto a que vuelva a salir. Ahorita estoy en el proceso de elegir aquel valor con menor razón, siempre y cuando el denominador sea mayor a 0. Ok. Entonces encontramos que el de menor razón es el 2.5. O sea que en este valor saldría X2. Voy a cambiar a la variable X2 en esta tabla y le voy a colocar, en vez de A1 va a quedar X2. Lo cambio de colorcito para que se vean que acaba de introducir. Quito este formato y borro estos números. Ahí está mi tabla nuevamente. Ahora se trata de que este valor lo haga pivote. El 4, ¿cómo lo hago? 1 lo divido entre el mismo, basado en las celdas, obviamente. Y le pongo signos de precio porque ya hemos entendido, por lo menos ya sé que la mayoría llevó la materia y ya los que no llevaron la materia tuvimos la oportunidad de trabajar en las clases pasadas y ya vieron que hay que dividirlo entre 4 a toda la fila. Por ese motivo, aprovechando que todo queda bajo fórmulas, muevo para acá y muevo para acá. Ahí ya hice la división 1 por 1, término por término entre 4.
Ahora, el 5.66 lo voy a hacer 0. Le resto el mismo. Esa es la ventaja en Excel, que no me hace perder decimales. Creo que ya vimos o ya debatimos sobre esa ventaja en clases pasadas. Al 1.66 lo voy a hacer 0. Le resto el mismo valor y lo multiplico por el pivote, colocándole signos de precio. Acá, a este valor, le resto este mismo y lo multiplico por el pivote. Arrastro y arrastro. Listo. Ahí quedó nuevamente la tabla. 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 9. Ok. Concluimos que hemos llegado a la tabla final del ejercicio número de la fase 1. ¿Por qué he llegado a la tabla? Porque si estoy minimizando entra el más positivo y en el renglón R, llamado R, ya no hay más positivo. Ok, se ha llegado a la solución de la fase 1 porque si se está minimizando ya no hay valor más positivo en el renglón R. ¿Ok? Esa sería la conclusión de esta primera fase.